La regla de oro es el factor subyacente a toda hazaña extraordinaria. Probablemente hayas escogido este resumen preguntándote qué es la regla de oro y si realmente puede ayudarte a conseguir todos tus sueños y más. Empecemos con un poco de historia. Grant Cardone es un exitoso inversor inmobiliario. A lo largo de los años ha construido muchas empresas exitosas y la gente siempre le pregunta cuál es el secreto de su descomunal éxito. La pregunta siempre le ha hecho retroceder. Después de reflexionar sobre ella, descubrió que tuvo éxito porque obedecía la regla de oro. Siempre iba más allá en todo lo que hacía. Según Cardone, siempre se esforzaba 10 veces más de lo que lo haría una persona normal. La regla de oro sostiene que se necesita al menos 10 veces más acción y pensamiento para superar tu nivel actual de éxito. Muchas personas se fijan objetivos elevados, pero subestiman la cantidad de acción o el cambio de mentalidad necesarios para alcanzar ese éxito. Esta es la razón por la que a menudo no alcanzamos nuestros objetivos. Lo entenderás si te has fijado felizmente metas al día de Año Nuevo y has llegado hasta el 31 de diciembre sin materializar hasta el 50% de ellas. Cualquier objetivo abordado con las acciones correctas en las cantidades adecuadas con persistencia es alcanzable. Grant Cardone. La regla de oro hace mucho hincapié en multiplicar por 10 los objetivos. En el mejor de los casos, solo tendrás tanto éxito como los objetivos que te propongas. Ambos aspectos de la regla van de la mano. Necesitas tener objetivos ambiciosos y extraordinarios y debes poner la cantidad adecuada de esfuerzo para hacerlos realidad. En las secciones siguientes profundizaremos en cómo establecer objetivos ambiciosos y emprender la cantidad adecuada de acción necesaria para una vida extraordinaria. Será un viaje interesante y educativo. El éxito es relativo. No todo el mundo tiene la misma definición. A menudo se considera el éxito como la materialización progresiva de objetivos predeterminados, pero eso es una definición genérica. Cuando nos adentramos en su esencia, descubrimos que el éxito depende en gran medida de a quién le preguntes. Los parámetros cambian a medida que creces. De niño, el éxito probablemente significaba ir al colegio con caramelos o quedarse despierto después de la hora de acostarse. Para un adolescente, el éxito es sacar buenas notas en la escuela, conseguir una pareja en el instituto y ganar un buen dinero. Un adulto tiene unos parámetros de éxito diferentes. Casarse, criar a los hijos, crear una empresa de éxito son objetivos que la mayoría de los adultos tienen en común. En definitiva, el éxito tiene el mismo significado para todos, pero con diferentes parámetros para medirlo. Sin embargo, independientemente de tu parámetro de éxito, hay algunas cosas que debes saber sobre el mismo para triunfar y repetir. El éxito es importante. El éxito es tu deber. No hay escasez de éxito. Tu vida será dura si fracasas en tus esfuerzos. No durarás mucho en tu carrera y tendrás dificultades económicas, espirituales y relacionales. En pocas palabras, vivirás una vida infeliz. Hay un potencial encerrado dentro de ti y tu vida será frustrante si continúas con el hábito de vivir por debajo de ese potencial. Sin embargo, el éxito llegará a ti solo si trabajas para conseguirlo. Nadie se cruza de brazos y espera que el éxito le salga al encuentro en su salón. Hay que ir a por todas. Sé intencional en cuanto al éxito en la vida, la carrera, los negocios y la familia. Estás reduciendo automáticamente tus posibilidades de éxito si no planificas y trabajas para conseguirlo. Mientras estés vivo, vivirás para lograr tus propios objetivos y sueños, o serás utilizado como un recurso para lograrlos de otra persona. Grant Cardone. ¿Sabías que el concepto de gestión desarrollado por Lawrence J. Peter, denominado Principio de Peter, afirma que las personas seguirán ascendiendo a niveles superiores si siguen mejorando sus competencias? El punto de incompetencia llega cuando sus aptitudes se vuelven insuficientes para una nueva función y se encuentran estancados en lo que se conoce como la meseta de Peter. El éxito no es forzado, sino atraído por aquello en lo que te estás convirtiendo. Las cosas no te ocurren sin más, ocurren gracias a ti. Atraes el éxito por lo que eres, también el fracaso. Tienes que meter en tu subconsciente que nada ocurre porque sí y que tú eres responsable, directa o indirectamente, de las cosas que ocurren en tu vida. La mentalidad de oro no culpa a las personas o a las circunstancias por el resultado que ve. En cambio, asume toda la responsabilidad de todo lo que ocurre. Hacerte la víctima no te ayudará en el camino hacia la grandeza. Inhibirá tu progreso. Tu vida empezará a dar un giro espectacular cuando cultives el hábito de asumir la responsabilidad del resultado de tu vida. Es fácil asumir la responsabilidad cuando estás directamente implicado, pero se convierte en un reto cuando no pareces tener el control de la situación. Por ejemplo, estás dando un discurso y, de repente, tu público se desinteresa de tal manera que prefiere charlar a escucharte. Sería fácil culpar a los organizadores por darte un tema aburrido o por no prestar atención a la estética del local. Pero un intérprete de la regla de oro pensaría de forma diferente. Se buscará a sí mismo para descubrir cómo pudo haber alimentado el desinterés y determinar qué medidas tomar para evitarlo la próxima vez.
Cuando sientas que has perdido todo el control, debes intentar recuperarlo. Si volvemos una vez más al ejemplo del discurso, podrías intentar animar lo que estás diciendo. Dependiendo del tema y del ambiente general, podrías añadir algunos chistes o historias personales a tu discurso. Si el reglamento lo permite, hazles preguntas. Ofrece información relevante. Hasta los temas más aburridos pueden despertar interés si demuestras a tu público por qué esa información puede serle útil. Rendirse y culpar a la falta de atención del público es fácil, pero encontrar formas de ganarse su interés es, sin duda, mucho más divertido. La vida solo recompensa a las personas que pasan a la acción. Hasta ahora, hemos establecido que nuestros pensamientos y acciones son los motores más importantes del éxito en nuestras vidas. No alcanzarás grandes alturas si tu pensamiento es limitado. Asimismo, puedes tener la mente más increíble del mundo, pero no podrás sacarte de la mediocridad si no te comprometes a realizar las acciones necesarias. Sería ofensivo decir que las personas descontentas con sus resultados no están tomando medidas. Lo están. Todos tomamos medidas a diario, solo que la mayoría de nosotros no da el número de pasos necesarios para crear el tipo de vida que deseamos. Solo conseguirás el resultado deseado si te esfuerzas más de lo necesario. Puedes cambiar la calidad de tu vida cambiando tus acciones. No obstante, sentirás frustración al intentar hacerlo si no sabes en qué nivel de actividad te encuentras actualmente ni cómo pasar al nivel necesario para tu éxito. Grant Cardone clasifica nuestros niveles de acción en 4 grupos. Los consideraremos en orden cronológico, empezando por el nivel 1. No hay acción. Las personas de este grupo han renunciado a sus sueños. Ya no emprenden acciones hacia las cosas que antes deseaban. Son complacientes cuando se trata de buscar conocimientos, establecer contactos o hacer cosas que se supone que las ayudan a disfrutar de la vida. Pasan el tiempo explicando a todos los que se preocupan de escuchar por qué las cosas no les funcionan. Retiro. Las personas de esta categoría han emprendido, en algún momento, acciones que no han dado los resultados esperados. La sensación de fracaso les hace retroceder, llegando a la conclusión de que la situación es irremediable. No saques esas conclusiones demasiado rápido. Puedes pensar que has fracasado en los negocios tras no alcanzar tus objetivos en 2 ocasiones, pero si vuelves a atacar, puede que descubras que las cosas funcionan bien. Los que se retiran deben aprender a examinar críticamente las situaciones antes de sacar conclusiones. Por ejemplo, no tiene sentido negarse a preparar un examen simplemente porque has suspendido varias pruebas en ese curso concreto y, por tanto, suponer que no hay manera de que puedas aprobarlo. Lo correcto sería asistir a una buena clase de tutoría antes de presentarte al examen. Busca la coherencia y el crecimiento en lugar de la perfección. En el tercer punto clave, repasamos los 2 niveles de acción más bajos. En esta sección, consideraremos los últimos 2. Acción normal. Este nivel de acción es el más frecuente en nuestra sociedad actual y es el más aceptable socialmente. La persona que realiza una acción media nunca pretende ser extraordinaria, ni siquiera piensa en sobresalir de la multitud. Se mueve con el rebaño, aspirando consciente o inconscientemente a una vida normal. Una persona así se queda estancada en la clase media y se siente cómoda porque eso es lo que promueve la sociedad. Vivir una vida media es peligroso porque puede pasar cualquier cosa. Como propietario de un negocio, puedes arruinarte fácilmente si la economía empieza a tambalearse. Como empleado, tu empresa no se lo pensará 2 veces a la hora de despedirte cuando surja la necesidad, porque pueden encontrar fácilmente a otras 1000 personas promedio como tú. Acción masiva. Este reino de la acción es considerado por mucha gente como una locura al límite, porque trasciende la comprensión social del trabajo duro o del éxito progresivo. Sin embargo, si observas detenidamente la naturaleza, verás que la acción masiva está en la fibra de la creación. Piensa en las abejas y las hormigas. Siempre están trabajando, tomando medidas masivas para asegurar su futuro. ¿Sabías que hay una actividad incesante bajo la tierra en la que estás sentado ahora mismo? A su vez, considera que el océano nunca deja de moverse, como todo el cuerpo planetario no deja de girar alrededor del Sol. La naturaleza trabaja de forma constante y persistente. Es la razón por la que puedes plantar una semilla y 7 días después descubrir que ha germinado. Todo lo que nos rodea está en constante movimiento. ¿Por qué íbamos a ser nosotros diferentes? Estás demostrando una acción masiva al participar implacablemente en actividades que te hacen avanzar a ti, a tu empresa o a tu familia. No hay retirada, acción normal o inacción. Se trata simplemente de una acción consistente y masiva. Solo esta actitud puede hacer que pases de la oscuridad a convertirte en una fuerza global. La acción masiva es la clave para hacer realidad tus sueños y ambiciones. Esta clase de acción atraerá las críticas de los mediocres, pero al final, los resultados que produzca tu vida hablarán por sí mismos. Establecer objetivos ambiciosos no te convierte en ingenuo. Muchas personas han oído que son realmente ilimitadas, que las limitaciones solo existen en sus mentes y, sin embargo, se conforman con objetivos medios o realistas. La sociedad nos hace creer que algunas cosas son realistas y otras no. Esto no es cierto. Solo existen objetivos que requieren una gran cantidad de acción en comparación con los demás. Fijarse objetivos puede dar miedo, pero algunos trucos pueden ayudarte a afrontar la inmensidad.
Uno de ellos es dividir tu objetivo final en otros más pequeños. Conseguirlos te conducirá al grande. Cada ambición es una compilación de un gran número de pequeños logros. Esta división hará que el objetivo sea realista. Habrás organizado pasos claros que finalmente te llevarán a tu deseo final. Incluso los deseos más disparatados constan de pequeños ladrillos realistas. No tengas miedo de establecer grandes objetivos, ya que aportan felicidad y plenitud a tu vida. Hay una emocionante sensación de logro que sientes cuando haces cosas que la gente normal considera imposibles. Tienes la oportunidad de demostrarles que la imposibilidad solo existe en la mente. En la Edad de Piedra, por ejemplo, ¿no se consideraría una locura pensar que puedes sentarte en un lugar y mantener una conversación con alguien a cientos de kilómetros de distancia? Ahora compara eso con el siglo XXI. Nunca habría ocurrido si nadie se hubiera propuesto mejorar la comunicación de la humanidad. Explora las vidas de los mayores inventores y empresarios y verás que todos tienen grandes objetivos. Los grandes objetivos proporcionan el impulso necesario para seguir adelante, incluso ante la resistencia o los contratiempos, pero es fácil dejar de lado los objetivos pequeños en esas circunstancias. Como regla general, deberías cultivar el hábito de revisar tus objetivos cada día. Esto te ayudará a mantener el rumbo y a comprometerte a llevarlos a cabo. No compitas con los demás, pero establece objetivos ambiciosos que desafíen tu forma de pensar y te impulsen a realizar acciones masivas y de oro. La vida es un regalo que hay que disfrutar, no soportar. Muchas personas van por ella infelices y desean que el mundo se acabe al día siguiente porque no tienen los resultados que esperan. Ten en cuenta que tu insatisfacción es solo temporal. Puede que haya una solución para ti. Para cada objetivo que te propongas, se requiere la cantidad adecuada de acción. El error que comete la mayoría de la gente es establecer objetivos ambiciosos y luego subestimar el trabajo necesario para alcanzarlos. Debido a este desequilibrio, se agotan y abandonan antes de lograr cualquier hito significativo. No es culpa suya. A menos que la mente esté específicamente entrenada, nunca dará estimaciones precisas. Y es más fácil subestimar porque el trabajo pequeño hace que el cerebro se sienta cómodo. Sin embargo, si te apasiona vivir una vida extraordinaria, tienes que convertirte en un emprendedor de acciones masivas. Resuelve en tu mente emprender una acción masiva cada día hacia tus objetivos. Decide no detenerte ante nada hasta que hayas alcanzado todas tus metas. Esta es la mentalidad que evitará que pienses en pequeño y realices acciones mediocres.